Ahora que ya hemos puesto un indicador visual que nos permite tener una imagen asociada directamente a un static mesh, en el caso de que nosotros queramos poner una imagen referente a una ubicación, por ejemplo, una imagen de interacción de un icono del mando, ahora lo que nos interesa es que cuando la pelota caiga, esta imagen vaya junto con la pelota. Hay diferentes maneras de hacerlo. Directamente dentro del actor podríamos colocarlo como un hijo de, o en este caso lo que vamos a hacer es utilizar una nueva función para que vayamos un poco familiarizándonos con toda la programación de Unreal, que es un attach component to component, que lo que hace es unir un componente a otro, dándole un componente de referencia y el que este se va a unir. Para ello, primero vamos a activar las simulaciones para que la pelota pueda caer y así podamos observar cómo la imagen se queda fija arriba, pero la pelota cae. A nosotros lo que nos interesa es que en un momento dado esa imagen pueda llegar a seguir el static mesh en caso de que este tenga simulaciones de física o pueda moverse o sea un objeto interactivo. En este caso lo vamos a colocar como un elemento booleano, ya que nos interesa que a lo mejor esté asociado directamente al movimiento del personaje o del actor, pero a lo mejor no, a lo mejor lo que nos interesa es que la imagen se quede estática en el lugar. Vamos a ver diferentes maneras de trabajar y más adelante veremos una manera de sustituir el billboard por otro tipo de imagen de interacción, como hemos visto en el vídeo anterior, que se generaría a través del evento tick dentro de un widget. Este genera mucho más carga a nivel de memoria porque está ejecutándose continuamente frame a frame, pero nos permite un nivel de personalización mucho mayor. En este punto vamos a empezar a desarrollar lo que sería una interfaz de interacción para los actores. Esto lo vamos a hacer también a nivel multicapa, ya que nosotros vamos a tener una interfaz general para todos los actores que estarán en el actor padre principal, pero cada vez que nosotros hagamos un actor específico que tendrá unas funciones específicas, crearemos una interfaz dedicada única y exclusivamente a él. ¿Por qué? Para evitar la sobrecarga, ya que si todas las funciones dentro de las interfaces se encuentran en una única interfaz, cada vez que este se ejecuta tendría que cargar todas las funciones que el actor contiene. Es por eso que independizar las interfaces según la funcionalidad o el tipo de actor es muy interesante para evitar la sobrecarga.
Para ello, el código lo vamos a desarrollar dentro del componente de interacciones. Esto nos va a permitir que nosotros podamos trabajar directamente desde un componente que podamos luego colocarlo a cualquier otro personaje que creemos nuevo, que no tenga nada que ver con nuestro personaje padre en este caso. Ahora, para nada más que a modo de visualización, vamos a volver a crear lo que sería un line trace, que esto ya lo hemos hecho en vídeos atrás y ya sabemos cómo generar una línea basada o en el cuerpo del personaje o en la localización de la cámara. Y solo a nivel de visualización lo vamos a colocar inicialmente en el evento tick. Veremos cómo a posterior nosotros esto lo vamos a comunicar con un input de interacción que nos permitirá activarlo cada vez que nosotros apretemos el control. En este caso, como podemos observar, la línea se está trazando desde el personaje hacia adelante. Y como lo tenemos en For Duration, lo que está pasando es que la línea se queda directamente todo el rato en la pantalla. Esto simplemente funciona a nivel de bug, como ya hemos visto en vídeos atrás, y a partir de aquí vamos a empezar a desarrollar lo que sería el sistema de interacción. Según el tipo de personaje que nosotros estemos interaccionando, jugando, que sería un personaje en tercera persona, en primera persona, ya hemos visto atrás cómo hay diferentes maneras de generar un line trace. Cuando nosotros empecemos a desarrollar el juego, que utilizaremos diferentes tipos de personajes, ya que lo vamos a desarrollar a modo educativo, vamos a ver cómo es más interesante crear diferentes tipos de interacción. Es decir, para un caso utilizar un box trigger y en el otro utilizar un line trace o un box trace. Ya veremos para qué funciona cada uno de ellos, para qué es más útil, cuáles son sus ventajas y desventajas y para qué tipo de juegos normalmente suele funcionar uno y otro. En este caso, a modo de puente, lo que estamos haciendo es conectar directamente el mismo evento, la misma interfaz dentro de nuestro personaje para pasar de un componente a otro. Es decir, en este caso lo que estamos haciendo es que un componente va a activar el evento de activación de interacciones desde el componente y luego este actor, el personaje padre, mandará la misma información de interfaz para que este se active en el componente de interacción. Simplemente estamos utilizando a nuestro personaje como puente de comunicación de un componente a otro para que este active cada vez que nosotros necesitemos hacer algún tipo de interacción. Así evitamos, en cierto modo, hacer el menor código posible dentro de nuestro personaje base y de esta manera tenemos el código organizado a través de los componentes.
En este punto, la primera comprobación que tenemos que hacer es si la línea está actuando, es decir, está chocando con algo, y en caso de que sea así, la segunda comprobación es si realmente contra lo que está interaccionando, es decir, contra lo que está colisionando, es un actor, ya que esta representa la interfaz principal de todos los actores de nuestro sistema de actores modulares. De esta manera, a partir de aquí, la tercera comprobación será cada vez que nosotros creemos un actor específico, este tendrá una interfaz específica que hará eventos más específicos. Y de esta manera tendríamos organizado todo el sistema de interacción y solo va a ejecutar aquellas interfaces específicas de cada uno de los actores con los que nosotros trabajamos. Así evitaremos que pueda llegar a generar cualquier sobrecarga al activar todas las funciones que, por ejemplo, estén dentro de una única interfaz de actores. Ahora que ya lo tenemos configurado, en la siguiente clase veremos un ejemplo de cómo funciona esto con actores o con elementos que haya en el escenario que no tengan implementada la interfaz y con aquellos que sí lo tengan. Y a partir de ahí empezaremos a generar un tipo de interacción más personalizada para diferentes tipos de actores. Así que nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.